Era un día soleado en la plaza central de la ciudad. Los árboles daban sombra y el aire estaba impregnado del aroma de las flores que adornaban el lugar. Allí se sentaba don Manuel, un veterano de 90 años, con su chaqueta raída y su boina desgastada. Su mirada perdida en el horizonte contaba historias de tiempos pasados, de batallas libradas y de amigos caídos. Había sido un joven valiente en la guerra, un soldado que había defendido su país con honor. Las memorias de aquellos días lo acompañaban, llenas de risas y lágrimas, de momentos de camaradería y de dolor. Era un hombre solitario, pero cada día esperaba ansioso la llegada de la tarde, cuando se sentaba en ese banco para recordar y tal vez encontrar un poco de paz en sus recuerdos. Sin embargo, esa tarde sería diferente. Un grupo de mujeres, enfadadas y decididas, llegó a la plaza con la intención de desalojar a don Manuel de su lugar. Ese banco es para personas jóvenes, no para viejos que solo ocupan espacio, gritó una de ellas, mientras sus compañeras asentían con la cabeza, como si estuvieran en un acto de justicia social. Don Manuel, al principio, las observó en silencio, sintiendo cómo la incomprensión se convertía en un ataque hacia su existencia. ¿Por qué no se van a otro lugar?, preguntó don Manuel con voz temblorosa. Este banco ha sido mi refugio por años. Las mujeres no estaban dispuestas a escuchar. La más joven, con una mirada desafiante, se acercó y le dio una patada al banco. «Es hora de que te vayas, anciano», exclamó, mientras las otras reían, sintiendo el poder de su número. Don Manuel sintió que el corazón le latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la tristeza que le provocaba la falta de respeto hacia su vida y su historia. Un murmullo comenzó a extenderse entre los transeúntes que observaban la escena. Algunos se detuvieron, pero pocos se atrevían a intervenir. La plaza, que había sido un lugar de paz y reflexión, se transformaba en un campo de batalla verbal. «No tienen idea de lo que este hombre ha vivido», murmuró un anciano que había visto la escena desde lejos. Pero su voz se perdió entre las risas burlonas de las mujeres. Fue entonces cuando, como un rugido lejano que se acercaba, un grupo de 40 motociclistas apareció en la plaza. Sus motos resonaban y el sonido de los motores llenó el aire, atrayendo la atención de todos. Los hombres y mujeres en sus motocicletas, con chaquetas de cuero y bandanas, se detuvieron en seco al ver la confrontación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos, con una mirada severa que hizo que las mujeres retrocedieran un paso. «Este viejo no se va a ir de aquí», gritó la joven que había comenzado la pelea, pero su voz sonó menos segura ante la presencia de los motociclistas. «Él tiene derecho a estar aquí, tanto como cualquiera», respondió un motociclista mientras los demás se agrupaban a su alrededor, formando un círculo protector en torno a don Manuel. La tensión aumentó y las mujeres comenzaron a dudar de su decisión. «¿De verdad creen que pueden tratar así a un veterano?», preguntó una motociclista con una voz firme. «Él ha luchado por su país, ha dado su vida en el pasado. ¿Qué han hecho ustedes?». Las mujeres, sintiéndose acorraladas, empezaron a murmurar entre ellas. La situación había cambiado drásticamente y don Manuel, sintiéndose respaldado por la multitud, alzó la cabeza con un nuevo destello de esperanza. Mientras la confrontación se desarrollaba, los recuerdos de don Manuel comenzaron a brotar en su mente. Recordó a sus compañeros de guerra, aquellos que nunca regresaron. La gratitud que sentía hacia aquellos motociclistas era inmensa. Tal vez, en medio de la hostilidad, había encontrado aliados inesperados. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. La tensión en la plaza era palpable. Don Manuel, con sus ojos cansados pero firmes, se aferraba al respaldo del banco como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Las mujeres, con sus voces airadas, lo rodeaban, llenas de indignación.
«¡Sal de aquí, viejo! ¡Este lugar no es para ti!», gritó una de ellas, mientras otra añadía: «No tienes derecho a ocupar un espacio que podría ser para nosotras». Don Manuel, aunque herido por las palabras, se mantenía en silencio. Su historia no era solo la de un anciano que buscaba descanso. Era la historia de un hombre que había visto la guerra, que había perdido amigos y había luchado por su país, y que ahora enfrentaba una batalla diferente, una lucha por su dignidad. Mientras las mujeres continuaban con sus ataques verbales, en sus corazones había una mezcla de miedo y frustración. El cambio de tiempos había opacado su respeto por los mayores, y en su mente, don Manuel era un obstáculo, un símbolo de una era que deseaban olvidar. En medio de la confrontación, una mujer, Clara, se acercó más. Ella había sido educada en valores de respeto, pero el clima de la plaza la había influenciado. «¿No te da vergüenza, abuelo? ¿No ves que ya no eres útil aquí?», le lanzó, su voz llena de desdén. Pero don Manuel, con la calma que le había dado la experiencia, respondió: «Yo he vivido más de lo que tú imaginas. Este banco es mi refugio, mi lugar de paz». Mientras tanto, desde una distancia prudente, un grupo de motociclistas observaba la escena. Eran hombres y mujeres, la mayoría con chaquetas de cuero y cascos en las manos. Se habían reunido para un paseo, pero la escena en la plaza les llamó la atención. Uno de ellos, Raúl, un exmilitar que había servido con don Manuel, sintió que la injusticia lo atravesaba como una flecha. «Eso no puede quedar así», dijo, su voz grave resonando entre sus compañeros. Los motociclistas se miraron entre sí, sabiendo que debían actuar. Raúl recordó las historias que don Manuel les contaba de su juventud, cómo había defendido a su patria con valentía. «Él merece nuestro respeto. Vamos a ayudarlo», propuso, y el grupo asintió con determinación. A medida que se acercaban, la multitud en la plaza comenzó a murmurarse. Las mujeres se dieron cuenta de la presencia de los motociclistas y sus rostros reflejaron confusión y miedo. «¿Qué quieren ustedes?», gritó una de las mujeres tratando de mantener su autoridad, pero su voz se quebró ante el número imponente de los motociclistas, quienes rodearon a don Manuel, creando un espacio de protección a su alrededor. Raúl se adelantó y, con una voz firme, dijo: «Este hombre ha luchado por todos nosotros. No permitiré que lo traten así». La mirada de los motociclistas se volvió hacia las mujeres, y en ese instante la dinámica cambió. Las mujeres, que antes habían sido las agresoras, ahora se sentían acorraladas. La plaza, que antes era un campo de batalla verbal, se convirtió en un escenario de unidad. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, sintió que la comunidad aún lo valoraba. En su interior, una chispa de esperanza se encendió. Tal vez no todo estaba perdido. A su lado, Raúl continuaba defendiendo su honor. «Respetemos a nuestros mayores. Sin ellos, no tendríamos la libertad que tenemos hoy». El eco de sus palabras resonó en el aire. Las mujeres, ante la firmeza de los motociclistas y la dignidad de don Manuel, comenzaron a retroceder, su indignación desvaneciéndose. La plaza, una vez más, se convirtió en un lugar de respeto, y la historia de don Manuel empezaba a ser contada no solo por él, sino por quienes decidieron defenderlo. Si quieres saber cómo sigue esta historia, déjanos tu like. Esto nos ayuda a seguir compartiendo relatos que importan. La plaza estaba en silencio, pero la tensión era palpable. Don Manuel, un veterano de 90 años, se encontraba sentado en un banco, su mirada perdida en recuerdos de tiempos pasados. A su alrededor, un grupo de mujeres había comenzado a acosarlo, intentando hacerlo levantarse con gritos y empujones. La injusticia de la situación hizo que algunos transeúntes miraran con desaprobación, pero pocos se atrevían a intervenir. Desde una esquina de la plaza, un grupo de motociclistas observaba la escena con creciente preocupación.
Eran amigos de don Manuel, quienes lo veneraban no solo por su edad, sino por las historias que compartía sobre su vida en el ejército. El líder del grupo, un hombre robusto llamado Raúl, frunció el ceño al ver cómo lo trataban las mujeres. «No puedo creer lo que están haciendo», murmuró mientras sus compañeros asentían en silencio. «Él merece respeto», continuó Raúl, recordando las lecciones que don Manuel les había impartido sobre la vida y la lealtad. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras lo humillan». Con determinación, encendió su moto, y el sonido del motor resonó en la plaza, atrayendo la atención de todos. «Es hora de hacer algo», dijo, mirando a sus amigos. «No podemos permitir que lo traten así. Él ha luchado por nosotros y ahora necesita nuestra ayuda». Con el rugido de los motores, los motociclistas avanzaron hacia la plaza, creando una nube de polvo que hizo que las mujeres se detuvieran y miraran hacia atrás. La multitud comenzó a murmurar, algunos aplaudiendo, otros temerosos. Don Manuel miró hacia arriba. Sus ojos se iluminaron al reconocer a sus amigos. «Chicos, no es necesario». Intentó protestar, pero su voz se perdió en el bullicio. Raúl y sus compañeros formaron un semicírculo alrededor de don Manuel, mirándole con respeto y determinación. «¿Qué creen que están haciendo?», preguntó Raúl, su tono firme. Las mujeres, sorprendidas por la repentina llegada de los motociclistas, intercambiaron miradas nerviosas. Una de ellas, la más audaz, respondió: «Solo queremos que se vaya de aquí. ¿Por qué lo defienden? Es solo un viejo». «Es un viejo que ha servido a su país, que ha luchado por nosotros», replicó Raúl con voz potente. «No lo conocen, pero nosotros sí. Él tiene más valor en su dedo meñique que ustedes juntas». La tensión en el aire se intensificó. Don Manuel, sintiéndose protegido, alzó la vista y sonrió levemente. En medio de la confrontación, una de las mujeres, visiblemente alterada, comenzó a gritar sobre la traición de don Manuel en su pasado. «Él hizo cosas horribles, cosas que nunca se han revelado», afirmó, su voz resonando con indignación. Los motociclistas, sin embargo, no se dejaron llevar por sus palabras. Sabían que había una historia más profunda detrás de su vida y la conexión que todos compartían. Mientras tanto, don Manuel sintió un nudo en su estómago. Recordó la carta que había guardado por tanto tiempo, una carta que contenía secretos de su pasado, de traiciones que había experimentado en la guerra. Era algo que nunca había compartido con nadie, pero en ese momento sintió la necesidad de revelar su verdad. «El pasado no define a una persona», dijo con voz temblorosa. «He aprendido que el perdón es más poderoso que el odio». Raúl, al escuchar las palabras de don Manuel, supo que era el momento de actuar. «Si hay algo que debemos saber, es hora de que lo digas», dijo, alentando al viejo a compartir su historia. Las mujeres, ahora en un silencio incómodo, observaron mientras la situación se tornaba más compleja. La plaza se convirtió en un escenario de tensiones y revelaciones. Los motociclistas habían llegado para proteger a don Manuel, pero la verdad que estaba a punto de salir a la luz podría cambiarlo todo. Mientras la gente se agolpaba, expectante, don Manuel respiró hondo, preparándose para desvelar los secretos que habían sido su carga durante tanto tiempo. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. La tensión en la plaza era palpable. Don Manuel, un veterano de 90 años, mantenía su postura firme en el banco, desafiando a las mujeres que intentaban desplazarlo. Ellas, llenas de ira, no comprendían el valor que representaba aquel hombre. De repente, un grupo de 40 motociclistas se acercó, formando un círculo protector alrededor del anciano. El rugido de sus motores resonó con fuerza, simbolizando unidad y lealtad. Una de las mujeres, con rencor en sus ojos, gritó: «Déjalo, no merece estar aquí».
Don Manuel, sin inmutarse, respondió con voz serena: «He vivido más de lo que muchos de ustedes podrán imaginar. No soy un hombre que se deja intimidar fácilmente». Sus palabras resonaron entre los motociclistas, quienes sabían que el anciano no solo era un veterano, sino un héroe de guerra. Javier, uno de los motociclistas, se adelantó y preguntó a las mujeres: «¿Por qué tanto odio hacia este hombre? ¿Acaso no saben lo que ha hecho por su país?». La pregunta quedó en el aire, y las mujeres confrontadas comenzaron a titubear. Era evidente que no habían pensado en las consecuencias de sus actos. La historia de Don Manuel no era solo un relato de gloria, estaba llena de sacrificios y pérdidas que lo habían marcado. En un instante de silencio, las mujeres se miraron entre sí. La más joven tomó la palabra: «No lo entendemos. Solo pensábamos que debía irse, no sabíamos quién era realmente». La revelación sorprendió a todos. Don Manuel sonrió levemente, comprendiendo que la ignorancia alimenta la hostilidad. A medida que la tensión aumentaba, los motociclistas comenzaron a contar historias sobre Don Manuel. Hablaron de su valentía en la guerra, de cómo había salvado a sus compañeros en momentos críticos y de la vida que había construido después, llena de amor y gratitud. «Este hombre ha defendido nuestra libertad», explicó Javier, «y merece nuestro respeto, no nuestro desprecio». Las mujeres empezaron a bajar la cabeza, avergonzadas por su comportamiento. El grupo de motociclistas se acercó aún más a Don Manuel, formando un escudo humano. En ese instante la plaza se convirtió en un escenario de transformación. Las risas de los niños que jugaban cerca y el canto de los pájaros parecían celebrar el nuevo ambiente. Don Manuel, tocado por el apoyo, se dirigió a las mujeres con voz tranquila: «La vida es corta y el tiempo precioso. Aprendamos a valorar a los demás, a conocer sus historias antes de juzgar. Todos llevamos cicatrices, algunas visibles, otras ocultas». Sus palabras resonaron profundamente y el ambiente en la plaza comenzó a cambiar. Las mujeres, ahora con lágrimas en los ojos, se acercaron a Don Manuel y le pidieron disculpas. «No sabíamos lo que decíamos. Lo sentimos mucho», dijo la joven, su voz temblando. En un acto de perdón, Don Manuel asintió, mostrando que la compasión también era parte de su legado. La plaza, antes un campo de batalla, se transformó en un lugar de unión. Los motociclistas, Don Manuel y las mujeres compartieron un momento de reflexión. La comunidad había aprendido una valiosa lección sobre la empatía y la gratitud. Mientras se dispersaban, la promesa de un nuevo comienzo flotaba en el aire. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y no te pierdas lo que viene. Don Manuel observaba la plaza con una mezcla de nostalgia y gratitud. Las motocicletas, ahora estacionadas alrededor de él, habían creado un círculo de protección. Los rostros de los hombres y mujeres que lo habían defendido eran un recordatorio de que la comunidad podía ser un lugar de unión y respeto. Recordó su juventud, las guerras que había enfrentado y cómo había aprendido a valorar cada pequeño gesto de amabilidad. Mientras los motociclistas hablaban entre ellos, Don Manuel sintió una conexión profunda con ellos. Muchos de ellos eran jóvenes, pero su valentía y camaradería lo hicieron recordar a sus propios compañeros de armas. Se acercó a uno de ellos, un hombre robusto con una barba espesa. «Gracias, hijo. No solo me defendieron a mí, sino a todos los que han luchado por esta nación», dijo con voz temblorosa. El motociclista, sorprendido, sonrió. «No hay de qué, abuelo. Es un honor proteger a alguien que ha dado tanto por nosotros. La guerra no es solo un recuerdo, es un legado». Las palabras resonaron en el corazón de Don Manuel, quien se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias generacionales, había un hilo común que los unía: el deseo de ser valorados y respetados. Mientras tanto, las mujeres que habían intentado echar a Don Manuel se encontraban al margen, observando la escena con confusión. Una de ellas,
La más joven se sintió abrumada por la situación. No sabía quién era. Solo vi a un anciano en un banco, murmuró. Sus amigas la miraron y en un instante comprendieron que sus acciones habían sido precipitadas. La falta de entendimiento había llevado a un conflicto innecesario. Don Manuel, sintiendo la tensión en el aire, decidió actuar. Se levantó del banco y se acercó a las mujeres. Sé que no me conocían, pero todos llevamos historias dentro de nosotros. A veces solo necesitamos un poco de empatía para entender a los demás, dijo con la voz firme pero amable. Las mujeres, sorprendidas por su acercamiento, comenzaron a escuchar atentamente. Yo también fui joven una vez y cometí errores, continuó. Lo importante es aprender de ellos y crecer. Aquí en esta plaza, todos podemos aprender a valorar a los demás, sin importar su edad o apariencia. El silencio se hizo en la plaza. Las palabras de don Manuel resonaron en todos los presentes. Se sintieron conectados de una manera que antes no habían experimentado. Uno de los motociclistas, que había escuchado la conversación, intervino. Podríamos tener un evento aquí, un día de historias. Don Manuel podría compartir las suyas y todos podríamos contribuir. La idea fue recibida con entusiasmo. Don Manuel sonrió, sintiéndose revitalizado por la posibilidad de compartir su vida con la comunidad. Me encantaría. Cada historia que contamos nos acerca un poco más, dijo, mirando a todos con gratitud. La plaza, que había sido escenario de un conflicto, se transformaba en un lugar de unión. Los días siguientes fueron testigos de un cambio palpable en la comunidad. La plaza se llenó de vida, con gente de todas las edades reuniéndose para escuchar historias y compartir experiencias. Don Manuel se convirtió en el narrador principal y su voz se entrelazó con las historias de aquellos que se atrevieron a hablar. Las antiguas divisiones comenzaron a desvanecerse. La empatía se convirtió en el lenguaje común y todos aprendieron a valorar a los demás. Don Manuel, mirando a su alrededor, comprendió que la vida era un tejido de conexiones, donde cada hilo representaba una historia. La plaza, antes un lugar de conflicto, ahora era un símbolo de respeto y unidad. A medida que el sol se ponía, iluminando la plaza con tonos dorados, don Manuel sonrió. Había aprendido que incluso en los momentos más oscuros, la comunidad podía encontrar la luz. La plaza estaba viva y con ella las posibilidades de nuevas historias y un futuro brillante. Si esta historia tocó su corazón, compartan. Nos vemos en la próxima.